Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo con un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. El pasillo del hospital estaba en silencio a la sombra del caos y la ansiedad. Dagger se estaba secando las lágrimas mientras yacía en su cama. Su corazón estaba cargado de culpa. No le conté a Cian sobre las amenazas de Beiza. Fue por mí que le dispararon a Mukaddera. Cian le tomó la mano y le dijo: «No estoy enojada contigo, mi Rose, querías protegerme». Tu amor envolvió al niño dentro de ese hombre parecido a una montaña. Nadie pensó en mí así. Dagger dijo: «Lo prometo, elegiré a nuestro hijo primero, y luego a mí mismo». Cian dijo: «Ya no eres solo la mujer que amo, eres la madre de mi hijo y te protegeré». Los ojos de Dagger estaban llenos de esperanza con el amor de Cian, pero el dolor de los años sin una madre todavía estaba en ellos. Cian dijo: «No viviré mirando el pasado, te lo prometí», colocando un beso en la frente de Dagger. Metin estaba de pie en la puerta de cuidados intensivos del hospital, mirando la habitación donde Destin yacía. «La serpiente de la que te estabas alimentando te picó, destinado, pero me sorprendió que te arrojaran frente a una bala por tu nieto. Eso es lo mucho que quieres al hijo de Cian, ¿verdad? Así que no mueras, no arruines mis planes. Debes morir con sufrimiento, con remordimiento, madre», susurró, sus ojos brillando de odio. La venganza de Metin requería la supervivencia de los destinados, pero solo para prolongar su sufrimiento. Se encontró con Sila en el pasillo. «¿Qué otro bien hiciste además de matarme, Sila?» «Esla, quiero venganza, pero no como tú, este no es el camino oscuro». Sinem, cuando los vio, sospechó: «¿Hay algo entre ustedes?» Dick pensó, pero no hizo ruido. Metin le dijo a Sinem: «Espero que esas cosas no nos sucedan, tenemos ceremonias por delante». «No me importa», dijo Sinem con frialdad y se fue a descansar al café. Esla salió del hospital lejos de Metin, pensando: «Tengo que proteger las dagas», pero decidió guardar silencio. Cian estaba hablando con Engin en el pasillo. «¿Cómo está la condición de mi madre?» Engin dijo: «Todavía está en cuidados intensivos, no se llevan a nadie, pero está vivo». Cian dijo: «Beiza incluso mató a su padre, ojalá pudiera haberla detenido». Engin dijo: «El final de Nusret es trágico, ella murió a manos de su hija, encuentra el mal que alimenta el mal». El mensaje les llegó: «Se me ocurrió esconder a Beiza en la clínica, porque nadie pudo encontrarme durante años». Cian notó los extraños movimientos de Metin. Nusret pensó que reviviría a los muertos, pero no pudo calcular Beiza. «Error de cuenta, tu tío pagó con su vida», decía el mensaje, con una sonrisa astuta. Cian miró a Metin con dudas, pero permaneció en silencio, la inquietud en él estaba creciendo. Cemil fue a la mansión a comprar artículos para la daga y conoció a Gulsum. Beiza mató a Nusret, se convirtió en un asesino de padres. Se escondieron debajo de las narices de la mansión. Gulsum dijo: «La policía aún no lo ha atrapado, pero me temo que no se sabe qué hará Beiza». Cemil dijo: «Dagger está en shock, el bebé en su vientre está en peligro, Dios no lo quiera». Deria llegó a la mansión con una carta en la mano. «Cemil, te traje esto». Cemil abrió el sobre y vio la letra de su madre. «Cemil, mi puñal, mis hijos». Le dolía el corazón, pero decidió no decirle a Dagger: «Tengo que ocultar esto, ella ya está angustiada». Mientras Dagger hablaba con Deria en el hospital, una mujer se les acercó. «¿Dónde está tu madre, Dagger?» Dagger se quedó en silencio cuando escuchó que se pensaba que Deria era su madre. «Voy a dormir un poco», y se acostó en la cama. La ausencia de su madre hizo que su corazón sangrara de nuevo. Las lágrimas se deslizaron por su almohada. Deria dijo: «¿La madre de Dagger se escapó? ¿Que buscó o preguntó?»
mujer de corazón de piedra. Ni siquiera recuerdo la cara de mi madre, susurró Daga, con añoranza en él. Beiza estaba sentada en el suelo en la casa del padre de Sinem, viendo el fantasma de su padre. Eres un asesino de padres. La voz de Nusret gritando resonó en sus oídos. No llores, cállate, yo no maté. Ella exclamó, mientras fluían las lágrimas. Llegó el mensaje, te lo prometí, estoy aquí, esta es la casa del padre de Sinem, nadie te encontrará. Beiza dijo, ¿está muerto el destinado?, preguntó, sus ojos brillaban de locura. Metin dijo, ella todavía está peleando, mi tía está cumpliendo el castigo por saltar frente a esa basura. Beiza dijo, es el turno de Dagas y Cian, los terminaré todos. Es bueno que no seamos enemigos, ese es el final de quienes tratan contigo, dijo Metin, dándose cuenta de que Beiza había perdido la cabeza por completo. La locura de Beiza hizo que los planes de Metin fueran perfectos. El pasillo del hospital estaba lleno de preocupaciones y secretos. Cian no soltaba su mano mientras descansaba en la cama de la Daga. No mueras sin abrazar a tu verdadero nieto, mamá, susurró Cian, mirando hacia la sala de cuidados intensivos del destinado. Daga se volvió hacia Cemil. ¿Qué dice la carta? ¿Cemil? ¿De quién vino? Cemil, tragando, dijo, vino de nuestra madre, Daga, que no merece la maternidad, ella se disculpa. Dagger se congeló y dijo, ¿está viva mi madre? ¿Qué ha estado pasando todos estos años? Su corazón se llenó de ira y añoranza, trató de recordar el rostro de su madre, pero solo había una sombra borrosa. Cemil dijo, no te lo dije porque te molestará, esa mujer no puede entrar en nuestra vida. Deria, esperando afuera, me enteré de la carta que Cemil te ocultó, Daga, dijo, enojada. Jamil no me mentirá, dijo Dagger, pero la duda le corroía las entrañas. Cemil le dijo a Deria, si le cuentas a Dagger sobre el negocio de las cartas, no te veré. Salió, quería proteger a Dagger de la sombra de su madre. Ahora es el momento, es hora de que salgas, dijo Metin en la casa donde Beiza se escondía, con un plan astuto. Beiza dijo, déjame ir, no hice nada, ¿no entiendes? Lloró al ver el sueño de su padre. Mi padre no está muerto, mira, él está parado allí. Metin pensó, no hay nadie, Beiza, has perdido la cabeza, pero la denunció a la policía. Los policías allanaron la casa, gritando tírate al suelo, no te muevas, gritaron. Beiza dijo, no, luchó, pero lo esposaron y se lo llevaron. Cian confrontó a Beiza en la comisaría y le dijo, deja de fingir, el juego ha terminado. Beiza dijo, mi padre está aquí, ¿no ves?, exclamó, luchando con alucinaciones. Cian dijo, no hay nadie, Beiza, estás loca, pero la ira en él fue reemplazada por lástima. El encarcelamiento de Beiza puso fin a su peligro de daño, pero los planes de Metin seguían funcionando. Cuando Metin hablaba con Cian en el hospital, es agradable contar la historia del asesinato de Beiza, dijo, con los ojos llenos de odio. Cian miraba a Metin con amor, no podía ver su rostro oscuro. Metin dijo, quiero que entiendas que Muqaddar mató a su esposo, Cian, completaré mi venganza. Estoy ofendido por lo que hizo mi madre, pero ella salvó a mi nieto, dijo Cian, con la contradicción en él. Beiza, en su celda de la prisión, murmuró, es tu turno, Gulsum. Había perdido la cabeza por completo, estaba viviendo con sueños. Dagger, cuando se enteró de la carta de su madre, rompió a llorar. ¿Por qué se fue mi madre? Cemil, quiero saberlo. Jamil dijo, te dolería enfrentarte a ella, Daga, esa mujer nos ha dejado. Pero voy a ser madre, la extraño, dijo Dagger, con el corazón roto. La sombra de Metin estaba sobre la felicidad de Dagger y Cian,
y sus planes de venganza estaban preñados de un gran desastre al final de la temporada.